México vuelve a mostrar sus dos caras más perversas. La de la violencia absurda, que convierte un simple choque vial en una ejecución masiva, y la de la corrupción elegante que viste de traje y roba millones detrás de escritorios lujosos. Mientras en Mazatlán un adolescente de 16 años muere por una bala perdida en un camión urbano, víctima de un sicario llamado por un automovilista enfurecido, en Tamaulipas un vicealmirante, un ex juez y empresarios de alto nivel son detenidos por robar 10 millones de litros de diésel. Dos Méxicos, un mismo diagnóstico. La vida vale menos que el combustible robado y la impunidad es la moneda corriente. Hoy desentrañaremos cómo un país entero se convirtió en rehén de sus protectores y victimario de sus ciudadanos. La tarde del sábado en Mazatlán debería haber sido como cualquier otra. El sol cayendo sobre el Pacífico, los camiones urbanos abarrotados de gente cansada volviendo a casa, pero en la avenida Ejército Mexicano, la normalidad se quebró para siempre. Un simple roce entre un automóvil particular y un camión de la línea Águilas del Pacífico desencadenó una cadena de eventos que terminaría con Sergio Francisco, de 16 años, muriendo por una bala en la cabeza mientras enviaba mensajes a su familia para contarles lo que ocurría. Aquí los detalles que estremecen. El automovilista, al que testigos identifican como el mugroso, entre comillas, por su actitud arrogante, se situó deliberadamente en un punto ciego del camión. Cuando este arrancó y rozó su auto, la reacción no fue intercambiar datos de seguro, sino desatar una persecución digna de película de mafia. El sujeto siguió al camión por varias avenidas, amenazando de muerte al conductor, hasta que decidió hacer la llamada más siniestra, la que conecta con los sicarios. Minutos después, una motocicleta con dos hombres armados interceptaba el camión en la avenida Óscar Pérez Escobosa. Dispararon contra la cabina con rifles de alto poder. El objetivo era obviamente el conductor, pero las balas no distinguen. Una de ellas impactó en la cabeza de Sergio, que solo era un pasajero más, un adolescente que iba contándole a su familia en tiempo real el terror que vivía. La pregunta que grita este caso es aterradora. ¿Cómo es posible que en México exista un servicio express de sicarios disponible con una simple llamada telefónica? ¿Cómo hemos normalizado que un altercado de tránsito se resuelva con ejecuciones a plena luz del día? Las autoridades de Sinaloa, como suele ocurrir, han respondido con silencio y burocracia. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación, ese eufemismo que significa archivar el caso hasta que el olvido lo cubra. Nadie ha sido detenido. El mugroso, que llamó a los sicarios, sigue libre. Los hombres de la motocicleta se esfumaron en el laberinto mazatleco. Sergio Francisco se convirtió en otra estadística de un país donde la vida vale menos que un rayón en la carrocería de un auto, donde cualquier pleito trivial puede terminar en muerte, porque el crimen está a un llamado de distancia, donde los sicarios son el Uber de la venganza. Mientras en Mazatlán los sicarios operaban con crudeza callejera, en Tamaulipas la delincuencia se vestía de traje y ocupaba oficinas de lujo. La red de huachicol fiscal, desmantelada por cierto recientemente, no es el típico caso de tomas clandestinas. Es la evidencia escalofriante de que el crimen de cuello blanco puede ser tanto o más letal que el de la pistola al cinto y mucho más sofisticado. Aquí los números escandalizan hasta el cansancio. Hablamos de 10 millones de litros de diésel robados, 14 detenidos de alto perfil que leen más como directorio corporativo que como lista de criminales, y un vicealmirante de la Marina cuyo nombre ha estado en boca de todos los últimos días, Manuel Roberto Farías Laguna, no como cómplice menor, sino como presunto cerebro de una operación que saqueó las arcas nacionales con precisión quirúrgica. Pero lo realmente revelador, lo que debería quitar el sueño a cualquier mexicano, es el modus operandi. Estos no eran guachicoleros con taladros perforando ductos en campos oscuros, sino ejecutivos con traje caro, usando empresas fachada, documentos falsificados de impecable apariencia legal y contactos en lo más alto de las aduanas para robar combustible a escala industrial, a plena luz del día y con factura en mano.
por más que Sheinbaum lo quiera explicar de otro modo. La lista de detenidos suena a directorio de élite económica y judicial. Tenemos a un vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, demostrando que la corrupción es un asunto de familia en las altas esferas. Víctor Daniel González Emadi, el ex juez que infamemente liberó a los porquis en un fallo que indignó a la nación. Ahora, reciclado como apoderado legal de empresas fantasmas para el crimen organizado. Empresarios con jugosos contratos en el aeropuerto Felipe Ángeles, conectando la corrupción directamente con obras emblemáticas del gobierno. Exdirectores portuarios y operadores financieros que movían millones como si jugaran Monopoly con el patrimonio nacional. Esta red no operaba en las sombras como los criminales comunes. Facturaba, contrataba seguros de alta gama y hasta proveía diésel para obras federales del propio gobierno que, supuestamente, combatía el mismo huachicol. El combustible robado terminaba alimentando las máquinas del mismo Estado que juraba perseguir este delito. El cinismo no puede ser mayor y la ironía no puede ser más cruel. La conferencia de prensa donde se anunciaron las detenciones fue un espectáculo de autoelogio institucional que habría sido más cómico si no fuera tan triste. Sheinbaum habló de cero impunidad, con la solemnidad de un discurso ganador del Oscar. Entonces de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Hetz Manero mencionó cooperación internacional, como si estuviera en una cumbre global, y Harfuch prometió golpes contundentes, con la vehemencia de un general en guerra. Pero nadie, absolutamente nadie, explicó cómo es que esta red operó impunemente durante años, bajo las narices de las mismas instituciones que hoy se congratulan. Nadie respondió por qué se necesitó que el propio exsecretario de Marina denunciara a su propio sobrino político para que la investigación avanzara. Y curiosamente ocurrió justo con la visita de Marco Rubio. El vicealmirante Farías no era un actor marginal, comandaba la 12ª Zona Naval en Jalisco, una de las posiciones más estratégicas en la lucha contra el narcotráfico. El juez González no era un magistrado cualquiera, había sido apartado del caso Los Porquis por evidente corrupción, pero luego reciclado en el mundo empresarial del crimen. Estos no eran peones menores, eran piezas clave del sistema que traicionaron desde dentro, usando sus credenciales institucionales como llave maestra para el robo más descarado. La pregunta queda flotando como un fantasma sobre esta investigación. ¿Cuántas redes similares operan impunemente en este momento? ¿Cuánto combustible robado financia actualmente campañas políticas, paga nóminas de funcionarios corruptos o lubrica las ruedas de la corrupción estatal? Mientras Sergio Francisco moría por una bala de 50 pesos en Mazatlán, estos señores del crimen elegante robaban millones vestidos de respetabilidad y con carnet institucional. Dos caras de una misma moneda ensangrentada, la de un país donde la ilegalidad se normalizó tanto en la calle como en los despachos de poder, donde la vida vale menos que el combustible robado y donde la impunidad es el único negocio que nunca quiebra. Entonces, tenemos esto. Dos Méxicos paralelos se revelan en estas historias, pero ambos comparten el mismo ADN de impunidad. En Mazatlán, la violencia es cruda, inmediata, democrática en su brutalidad. Un adolescente muerto por una bala destinada a otro. Sicarios que acuden al llamado de un automovilista enfurecido, como si fueran repartidores de pizza. En Tamaulipas, la violencia es de escritorio, elegante, burocrática. Vicealmirantes, jueces y empresarios que roban millones con la precisión de contadores y la frialdad de psicópatas. ¿Qué nos dicen estos dos Méxicos? Que la criminalidad ya no es solo un problema de narcotraficantes en las montañas, es un ecosistema completo que va desde el sicario en la motocicleta hasta el funcionario en su oficina con aire acondicionado. Es un país donde la vida de Sergio Francisco vale menos que los 10 millones de litros de diésel que robó la mafia de cuello blanco. El hilo conductor es la impunidad. En Sinaloa, el mugroso, entre comillas, que llamó a los sicarios, sigue libre. En Tamaulipas,
Dudamos que todos los 14 detenidos lleguen realmente a prisión, porque en México la justicia es selectiva, dura con los pobres, blanda con los poderosos. Sheinbaum habla de cero impunidad, mientras su propio gobierno está infestado de corrupción. Manero anuncia operativos espectaculares, mientras casos como el de Sergio Francisco duermen en carpetas judiciales. ¿No les parece cómico? ¿O más bien, trágico? La pregunta final es esta: ¿qué duele más? ¿La bala que mata a un adolescente en un camión urbano? ¿O la corrupción que mata a las instituciones desde adentro? La respuesta es ambas, porque son la misma enfermedad, la descomposición de un país donde el crimen se normalizó hasta volverse parte del paisaje. México se convirtió en el lugar donde un rayón en un auto puede costar una vida y donde robar millones de litros de combustible puede costar una conferencia de prensa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántos Sergios más? ¿Hasta cuántos vicealmirantes corruptos? La verdadera pregunta no es quién nos protege de los criminales, sino quién nos protege de quienes deberían protegernos. Recuerda que somos Nación y Frontera, estamos aquí para traerte la verdad.